aún. Las batallas de la vida. ¿En qué consiste tener éxito o ser derrotados? ¿Qué tipo de batallas usted está consciente, plenamente consciente, que está enfrentando? ¿Cuántos tipos de batalla existen? Pedimos la cobertura de nuestro Padre Celestial para que nos unja con la capacidad de poder discernir, de poder enfrentar aquellas batallas que como seres humanos nos toca enfrentar y aquellas batallas que los ejércitos celestiales, como lo va a ver usted a través de toda la Escritura cuando la estudia, que hay intervención en ciertas batallas de fuerzas espirituales enviadas por nuestro Padre Celestial. Ángeles, arcángeles, ejércitos, comandantes y generales de los escuadrones celestiales. Y pedimos que nos asistan en esta hora. Cualquiera que sea la batalla o la guerra que usted esté enfrentando, externa o interna, el Padre Celestial le dé las fuerzas y el poder del Señor Jesucristo obrando dentro de usted y fuera de usted para que usted pueda disfrutar de el favor notorio, palpante y tocante de aquel que todo lo puede, nuestro único y verdadero Dios. La decisión de ser hijo o hija es sumamente importante. Podemos ayudar a cualquier ser humano siempre que esté a nuestro alcance. Pero cuando se trata de nuestros hijos o nuestras hijas, o de mamá o papá o esposa, de alguien muy cercano, pero en este caso tomamos la figura de hijos. Usted puede ayudar a cualquier persona si está en usted la facultad de hacerlo. Pero con nuestros hijos siempre tendemos a ir mucho más allá. Inclusive estamos dispuestos a dar la vida por nuestros hijos y enfrentar sus guerras y enfrentar sus batallas. Porque sus batallas y sus guerras son nuestras. Sus victorias o sus derrotas también nos afectan. Así que como hijos, consciente de lo que es ser hijos y a qué medida o qué clase o categoría de hijos somos, claro que estamos debiéndole mucho al Padre en ser esos hijos excelentes, extraordinarios, obedientes, que traen alegría permanente al corazón del Padre, como lo hacía nuestro Señor Jesucristo. Que el Espíritu Santo opere en nosotros, active esa naturaleza de hijos obedientes. Un abrazo fuerte, mi hermano y amigo Gorky Guerrero Prado. Saludos a mi amada Miriam y a toda la familia allá en Guayaquil. Todos hemos enfrentado batallas en la vida y guerras. Establecer la diferencia entre batalla y guerra es sumamente importante. En muchas de ellas he sido derrotado. He sido derrotado en batallas contra el pecado. He sido derrotado en batallas emocionales y en cierto tipo en batallas espirituales. Y eso me ha llevado a poder estudiar y entender y poder dejar un legado en cuanto a la información y los tipos de batalla. Se ha manipulado mucho lo que es el término guerra espiritual. Pero yo le insto y le motivo a usted a mirar cómo el Señor Jesucristo enfrentó las guerras o las batallas o los enfrentamientos tan sencillos como usted los va a ver en la vida del Señor Jesucristo. Él, por su naturaleza, las armas espirituales,
de nuestra milicia que no son carnales, sino espirituales. Hablando de espiritualidad. Y espiritualidad es ser ético, es ser moralmente correcto. Cosas que yo no he tenido antes y estoy trabajando en ellos, porque hay mil y un cosas en la vida en la que usted puede decir: soy correcto, soy justo, soy íntegro. Amo decirme la verdad a mí mismo, mirar en qué áreas mi comportamiento no es coherente con lo que digo creer y se transforma en una mentira. Así que hay que tener plena conciencia de cada una de las palabras y de los términos. Santidad, santificación, integridad, consagración, fidelidad, pureza, honradez, honorabilidad. Son términos que a estas alturas de mi vida estoy indagándolas para no pretender ser lo que nunca he sido o lo que no he alcanzado. Procurando con esto tener un buen final en mi carrera. Esta camisa es de los legendarios. Hombres que van a una montaña a vivir un reto extremo del carácter. Y queriendo que en mí tanto la vida de Cristo o del Mesías o del Adón Yahoshua se transforme en una normalidad en mí, en un estilo de vida. Hoy tengo la certeza que es en el poder de sus fuerzas, por pura gracia que el Padre la derrame dentro de mí, que yo puedo vivir o alcanzar la excelencia. Solo Cristo en mí, como dice Efesios 6, versículo 10. Fortaleceos en el Señor o en el Adón Yahoshua y en el poder de sus fuerzas, para que podamos vencer todas las obras de las tinieblas. Es tener plena conciencia, plena comunión y testimonio del Espíritu, no presumido, no fingido, no intelectual, no cognitivo, ni tan solo por experiencias emocionales. Lo cognitivo y lo emocional es bueno, porque todos somos emoción. Sentimos, y eso es ser emocional. Lo bueno, lo malo, alegría, tristeza, eso es naturaleza emocional. El ser emocionalista es otra cosa. Y necesitamos el control del Espíritu Santo para poder regular nuestras emociones cuando surgen aquellas que muchas veces nos han dejado mal. Así que usted mire e indague, porque muchos repetimos aquellos que hemos escuchado sin analizar y sin cuestionar. Debemos cuestionar todo aquello que no está bien. Lo que Cristo nos enseña, lo que Padre nos enseña, lo que el Espíritu Santo por excelencia es. Eso no tiene cuestionamiento, porque es notorio que busca el bien del ser humano sin buscar ganancias o otro tipo de beneficios, o fama o popularidad. Sí, mis amados. Así que el Padre nos ayude a poder enfrentar, reconocer, identificar nuestras batallas. Si las debemos pelear nosotros o si las debe de pelear el Padre, porque Él también dice: yo pelearé por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Así es. Así que mire usted cómo el Señor Jesucristo y cómo el Padre Celestial enfrentan las batallas, las guerras, sin llenarlas de misticismo o de algo fuera de lo común, dentro del marco de lo que la palabra escrita, que es la palabra profética más segura, nos ayuda a entender. Batallas. Los seres humanos se enfrentan o nos enfrentamos a batallas externas e internas. Externas, todo lo que viene de afuera, e interna, todo lo que pasa en nuestra mente, nuestro sistema emocional y nuestra parte física. Enfrentamos ese tipo de batallas. Las batallas externas son conflictos bélicos, como guerras, algún tipo de guerra contra alguien
que viene contra nosotros o nosotros vamos contra él. Las guerras que viven ciertos países actualmente y cobran vidas de inocentes también en ellas. En nuestras guerras humanas, en el matrimonio, con la familia, entre hermanos, entre cuñados, entre primos, entre suegra y nuera, entre suegro y yerno, y lo extendida, entre abuelos y nietos, guerras físicas, verbales, contra y en contra de. Hay muchos que son heridos y por lo general son los más inocentes. Convenciéndonos a veces de tener la razón. Diferentes tipos de guerras y de combates. Y pueden librarse en tierra, en mar o en aire. Puede librarla usted dentro de su misma casa, en el escenario de trabajo o de estudio o de empresa. El escenario usted tiene que identificar dónde vive cierto tipo de conflictos. Sí, externos. Las batallas internas son conflictos emocionales. Las batallas internas son conflictos emocionales, son conflictos psicológicos o espirituales en contra o contra uno mismo. Batallas internas. La ansiedad, el miedo, la depresión y otras más que aquí las he escrito, ¿no? Hay batallas internas, batallas y guerras. Guerra es cuando lleva un tiempo prolongado. Una guerra usted la puede librar en varias batallas o la puede perder en la primera batalla o en la quinta o en la séptima. Batallas en nuestros pensamientos, batallas en nuestros sentimientos, batallas en nuestros deseos malos o pecaminosos o de envidia o de codicia, batallas en nuestro sistema emocional variable, desequilibrado, batalla en sentimientos de rechazo, rechazamos o menospreciamos a alguien o también nos rechaza o nos menosprecia por algo. Abandono, batallas por ese sentimiento de abandono. Nos abandonaron o abandonamos y sentimos culpa. Batallas internas por la frustración de que un amor, un negocio o un anhelo, tanto en lo humano como en lo espiritual, no se puede dar. Batallas en las áreas de frustración. Batallas en el desamor. La persona me reclama que nunca le amé o que no le amo. O yo demando de la persona amor, desamor. Se siente desamado o me siento desamado o desafortunado en el amor. Sí, batallas internas en el desamparo. He desamparado a personas, mis padres ya siendo adultos o hijos o nietos o viceversa. Me siento desamparado de mis hijos, de mis nietos o de mis hermanos o de alguien a quien le brindé un favor. Desamparo, sentimientos de soledad o de desolación interna, ¿verdad? Injusticia, esa emoción, la injusticia, cuando la practicamos en contra de otros y también cuando recibimos, ¿verdad?, el daño de la injusticia, algo que no lo merecíamos desde nuestra lectura. Interno, batallas o guerras internas. La necesidad profunda. Tengo una necesidad que me lleva a sentimientos de ansiedad. Sí, necesidad de algo, necesidad de alguien, ya sea logros internos o logros externos. Necesidad de crecer a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Necesidad de que el amor de Dios habite plenamente en mí.
de que el amor del Señor Jesucristo viva 24 horas en mí, de que el Espíritu Santo active el fruto del Espíritu en mí y que pueda ser notorio, y que al fin mi vida se transforme en esa promesa de ser un río de agua viva. La necesidad, ¿de qué tiene necesidad usted interiormente y se ha transformado en una batalla angustiante que lleva tiempo y no ha podido vencer o conquistar? Batalla interna: no soy suficiente, no me siento suficiente para esta persona o para este trabajo, no me siento competente, soy incompetente en el amor, en la sexualidad, en brindar cariño, aprecio, y siempre me abandonan, me dejan, me rechazan o me despiden de un trabajo por ser incompetente o ser insuficiente. Son tipos de batalla que solemos vivir los seres humanos y que tenemos que escribirlas para poder procesarlas y mirar qué cosa podemos trabajar con esfuerzo, con valentía, con dedicación, con una planificación estratégica guiada por el Espíritu Santo y por las acciones de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Sus acciones nos guían en la batalla. Pasajes de las Escrituras, aquellos que indagan en ella, ¿no? La batalla, las batallas o batalla en la Biblia. Sí, mire, tenemos esto. En sentido físico, refiriéndose a guerra o conflicto. Ya usted tiene claro y debe investigar qué es una guerra y qué es un conflicto o una batalla. Armada, ¿verdad? Emocionalmente armado, espiritualmente armado, para destruir o para ser destruido, para edificar o para ser derribado. Como en un sentido espiritual, los seres humanos, consciente o inconscientemente, nos referimos a las luchas internas y a las batallas externas contra o en contra de las personas, del enemigo, a Satán, que el Señor lo reprenda, o de nuestros hábitos insanos, prácticas que dañan socialmente, familiarmente y claro, que dañan también espiritualmente. Tipos de batalla. Mi amada hermana Rebeca, un fuerte abrazo y bendiciones. El poder entender qué tipo de batalla estamos enfrentando, qué es una batalla y una guerra, en qué ámbitos yo estoy enfrentando batalla. Ahora mismo estoy yo enfrentando una batalla contra criterios y estructuras religiosas que ya tenemos los seres humanos. Repetimos frases escuchadas de otras personas. Hemos imitado su verbo como si fuera el conocimiento o el lenguaje que nos diera la facultad para vencer una batalla o para al final ganar la guerra. En Deuteronomio 20, versículo 1 al 4, que asegura que Dios o el Padre Celestial estará con nosotros o con el ejército para pelear esa batalla o esa guerra. En Segunda de Crónicas 20, capítulo 20, versículo 5, que afirma que la batalla pertenece a nuestro Abba, a nuestro Elohim, a nuestro Jehová Gibor, al guerrero por excelencia. La batalla pertenece a Él. Él asegura la victoria cuando Él mismo nos conduce a enfrentar, recuerde, las batallas o la guerra o las guerras que nos toca enfrentar mientras nosotros vivamos en esta tierra.
Segunda de Crónicas 20:15. En segunda de Timoteo 2, versículo 23, que nos motiva a la paz. Que no tengamos una actitud conflictiva o combatiente o guerrera contra todos. Tremendo, ¿no? Cuando hacemos guerra contra todos aquellos que no están de acuerdo con mi forma de pensar o de concebir el cristianismo. El cristianismo saludable es el que manifestó el Señor Jesucristo. Todos, sin lugar a duda, todos nuestros grupos religiosos o nuestros sistemas de creencias o nuestras denominaciones tienen en algún lugar una falla, un error. Lejos de parecernos o ser iguales al carácter ético, moral o de una vida plena consagrada al Padre como era la del Señor Jesucristo. Así que debemos nosotros ser humildes y mirar antes de defendernos o atacarnos y decir en cuanto mi vida espiritual o de espiritualidad es idéntica a la del Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo enfrentó batallas contra el enemigo. En Mateo, los primeros versículos, vemos al Señor Jesucristo enfrentar la batalla verbal de palabra contra palabra. El enemigo tentándolo al Señor Jesucristo, ofreciéndole fama, poder, gloria. Y como él ya se había consagrado, él había venido con un propósito y consagrado de lealtad extrema, de obediencia extrema y deleitosa al Padre Celestial, entonces el enemigo lo atacaba al intelecto, le atacaba a los deseos del corazón y le proponía cosas. Así que mire cómo el Señor Jesucristo enfrenta esta batalla, esta batalla contra el enemigo, porque la guerra termina al final en Apocalipsis. Pero esta batalla, sin alardear, sin presumir, solo por su naturaleza. Las armas de nuestra milicia son éticas, son morales, son de vivir en la verdad y sostener la verdad con nuestros actos. Como yo le digo, no soy perfecto en esto, pero he entendido y he tomado la firme decisión de trabajar aquellos detalles que faltan de mi vida humana, de mi vida como esposo, de mi vida como padre, de mi vida como amigo o como compañero o parte de esta sociedad, de mi vida como hijo del Padre e hijo de mis padres terrenales. Así que el Señor Jesucristo enfrenta de una manera muy particular. Sus armas eran la integridad, la pureza, el amor no contaminado, las motivaciones sanas y puras para ayudar a otros, para salvar a otros, para sanar a otros, para reconciliarlos. Su motivación dispuesto a morir por aquello que creía y lo sostenía con sus actos. Muchos de nosotros decimos creer, me incluyo al 90%, de que lo que creo muchas veces no lo sostengo con mis actos. Y eso hace que nuestro cristianismo no sea creíble para muchas personas. Cristianismo es mucho más que una moda, es mucho más que cargar una Biblia, es mucho más que cambiar de vestimenta, es mucho más que repetir palabras escuchadas de otros. Cristianismo es Cristo en esencia. Las armas de Él, la vida justa, la vida moralmente correcta, las intenciones del corazón que a veces nos engañan y buscamos otra cosa y no darle la gloria al Padre en el contexto que Cristo habla de darle la gloria al Padre. En un análisis pleno de conciencia de mis verdaderas razones para ayudar, para servir, para brindar, por qué lo hago y para qué lo hago, sin ser ligero en abrir mi boca y creer que mis intenciones son puras o son nobles
idénticas o parecidas a las del Señor Jesucristo. Indague en cuáles son esas armas que no son carnales, sí, ni de apariencia o de filtros de espiritualidad. Que el Padre nos ayude y el Espíritu Santo nos escudriñe profundamente y nos deje ver nuestras falencias, nuestros defectos del carácter moral, del carácter espiritual, del carácter ético en el cual nos debemos conducir. Hago una pausa ahí. Mi vida ha sido incorrecta, ha sido imperfecta en casi todos los ámbitos del pasado. Solo que en esta etapa de mi vida me he propuesto, con la guía y la ayuda del Padre Celestial, del Señor Jesucristo y la intervención directa del Espíritu Santo, para no mentirme ni tampoco mentirle a los que escuchan esta palabra. Así que, bendiciones, mis amados. Muchas veces somos leales a nuestras denominaciones y está muy bien, muy bien, muy bien. Pero usted debe de tener su criterio propio y debe evaluarse el por qué y el para qué usted está en un grupo de simpatía. Y también cuánto de lo que usted profesa es idéntico, es igual a la vida del Señor Jesucristo. Evalúese cuánto. No cuánto poder o cuántos dones hay en usted, sino el carácter ético, el carácter moral y la motivación correcta para servir o proclamar el evangelio del reino. ¿Qué gana usted? ¿Por qué lo hace? ¡Aleluya! También tenemos acerca de batallas, no guerras, sino batallas que vivimos diariamente, aquí en la mente, aquí en el corazón, en el alma y también nuestro espíritu. Cuando es una batalla en nuestro espíritu contra algún tipo de espíritu de las fuerzas de las tinieblas, va a haber una conmoción mayor en todo nuestro ser. El Salmo 91 también habla de lo que es la batalla contra la serpiente, contra el dragón y contra sus crías. Salmos 91. Pero el que habita realmente, dice, al abrigo del Altísimo y mora bajo la sombra del Omnipotente. Dice que él tiene la potestad, el hijo o la hija, de decir: diré yo a mi Abba, mi Padre, esperanza mía, castillo mío, mi Padre, mi Elohim, en quien confiaré. ¡Wow! Y el Padre dice: por cuanto en mí ha puesto su amor y lo vive, es notorio. En medio de sus luchas, de sus batallas, de sus guerras, Él se enfoca en amarme y salir victorioso con perfume de nardo puro en medio de sus batallas. Preciosísimo. Y en Isaías 54:17, esto me fascina. Isaías 54:17 ofrece consuelo y protección divina ante las adversidades, las batallas, las guerras que le toca vivir a aquellos siervos y siervas. Hay que servir al Señor. Hay que servir. En su casa sirva. En su trabajo sirva. En medio de los días difíciles sirvamos. ¡Ay! Sí. Siervos fieles. Esta es una promesa para los que sirven en Isaías 54:17. Siervos. El servir con excelencia, el prepararte, el equiparte, el enseñarte, el ejercitarte, el tener un mentor que te entrene para hacer un servicio de excelencia según tus dones, según tus talentos, según tus habilidades o tus destrezas. ¡Wow! Mira y evalúa con qué excelencia le sirves al Padre.
Y una de las cosas que he tenido que evaluar es mi motivación, porque a veces es incorrecta. Y si es incorrecta, no recibo la recompensa. Si lo hago de mala gana, o de forma mediocre, o incompetente, o por otras causas, por ser visto, por ser reconocido, entonces no recibo la recompensa. Analice su verdadera motivación y la calidad o excelencia con que usted sirve al Señor, sin quejarse, sin lamentarse, sin criticar, sin mirar o juzgar a aquellos que no lo hacen, porque entonces entra en el pecado del chisme, de la murmuración o de la queja y pierde la recompensa. Oh, maravilloso Señor. Aleluya. En Hebreos 12, versículo 4, que es uno de los versículos de fundamento y de estructura. Recuerde que esto es enseñanza, sé que no es para cualquiera, la mayoría buscan motivaciones, incentivos, que les declaren rapidito que van a ser famosos, exitosos, victoriosos, pero esto se construye. Y para poder construir, primero hay que derribar. Para poder plantar, primero hay que desarraigar la hierba mala e identificarla. Así que es un proceso que cuesta, a veces que es incómodo, ser honesto con uno mismo, mirar qué es lo que tiene y lo que no tiene. Hebreos 12, versículo 4, dice, porque aún. Saludo a los legendarios de todo el Ecuador y del mundo entero. Hombres que fueron quebrantados en la montaña para volverse inquebrantables. El Señor Jesucristo vivió el proceso del quebrantamiento terrible, camino a la cruz. Quebrantado hasta los sumos, oh Señor del cielo, para volverse inquebrantable. Y estar ahora a la diestra de Dios Padre, siendo inmortal, sumo sacerdote para siempre, para interceder por nosotros y a nuestro favor. Hebreos 12, 4 dice, porque aún no habéis resistido hasta la sangre, hasta derramar sangre como el Mesías. El Padre nos ayude y nos libre también de esos dolores terribles que Él sufrió por nosotros para librarnos de esos sufrimientos. Combatiendo, dice, contra el pecado, contra toda transgresión o contra toda desobediencia de los diferentes tipos de leyes que hay. Nosotros quebrantamos a veces o faltamos a las leyes, transgredir las leyes familiares, las leyes de tránsito, las leyes civiles y las leyes también divinas o las leyes de nuestro Padre Celestial. Cuando usted quebranta las leyes familiares, sus hijos, su relación de pareja, usted mismo es lastimado, herido, descartado, desechado. Y como hay áreas o hábitos o costumbres que le dan legalidad al enemigo para atacarle, la ira, el resentimiento, la ociosidad, la pereza, el desprecio, el rechazo, el rencor, los celos, sí, el engaño, la traición, adulterio, fornicación y otro tipo de cosas que en nuestra sociedad se practican y que nos destruyen, nos dañan, nos lastiman. Son transgresiones contra los mandamientos protectores de Dios. Nos protegen, entiendo ahora con toda claridad, con total claridad, con nítida claridad, que las leyes, los estatutos, los consejos de Dios o del Padre Celestial o del Señor Jesucristo tienen solo un fin, y es el protegernos a nosotros mismos y de nosotros mismos, de comportamientos que nos dañan, de hábitos insanos, que el Padre los llama como pecados, pero son transgresiones a nuestros propios principios, a
las leyes que protegen socialmente la familia, los hijos, el matrimonio, las leyes de tránsito que al quebrantarlas o violentarlas causa la muerte de otros y la muerte de nosotros mismos, y las leyes civiles que también tienen el fin de proteger a la sociedad. Así que para que usted medite en los tipos de leyes protectoras. Así que en ocasiones nos va a tocar batallar en contra de hábitos insanos que hemos aprendido por nuestra cultura, por nuestra familia, por nuestros genes, prácticas o costumbres o hábitos insanos que se transforman en transgresores de las leyes divinas y nos vienen a lastimar socialmente, familiarmente, civilmente, y que tenemos que tenerlas en cuenta. Porque a veces creemos que es religión todo eso. No, analícelo. Humanamente nos hace daño y también lastimamos consciente o inconscientemente a las personas que decimos amar. Maravilloso es nuestro Señor. Batallar ferozmente en contra de todo aquello que quiere hacernos daño o que queremos desarraigar porque es una batalla interna. Algo que plantamos dentro de nuestras vidas o que heredamos de una cultura propensa a hacer lo malo y a felicitar muchas veces lo malo y elogiar lo malo, y nos damos cuenta en el despertar espiritual. Cuando despertamos espiritualmente y despertamos nuestra conciencia espiritual, nos damos cuenta a veces que estamos en un sistema religioso más que en un verdadero cristianismo o con prácticas idénticas a las de nuestro Señor Jesucristo. Ser cristiano quiere decir yo soy idéntico al Señor Jesucristo. Usted dice yo soy cristiano, está diciendo miren en mí porque todo lo que hago al 100% es igual a Cristo. En mi carácter moral, en mi carácter ético, en amar a los enemigos, en servir al prójimo, en hacer milagros, señales y prodigios, en amar la ley del Padre y vivir para alegrar su corazón. Cuando usted dice soy cristiano, está diciendo yo soy idéntico a Él. ¿Ha alcanzado usted esa medida? Quisiera escucharle. ¡Oh, Santo de Israel! A veces nos es necesario aterrizar. Así que una batalla es una lucha, una batalla es una pelea, una batalla es un contender contra alguien o contra una actitud, un pensamiento, un sentimiento o una emoción negativa que tengamos y queramos desarraigarla y echarla fuera en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Se va en el nombre de Jesús. Rechazo, desprecio, odio, se va en el nombre de Jesús. Sistema de creencias religiosas, de fanatismo, de extremismo, se van en el nombre de Jesús. Ahora, y se rompe toda cadena que enferma emocional y mentalmente. Todo orgullo espiritual, el creer que mi denominación, que mi doctrina, que mi conocimiento es excelente. El único excelente es el Padre Celestial, y que el Espíritu Santo nos ayude a discernir cuando nos llenamos de algún tipo de orgullo. El orgullo espiritual es lo que a muchos nos ha destruido en el pasado y está destruyendo en el presente y no le va a permitir aprender, porque el que ya está lleno, ya no hay más que enseñarle. Batalla, guerra, es guerrear, batallar es guerrear, batallar es contender contra alguien, contra el pecado, contra el mundo, contra Satán, que el Señor lo reprenda. Batallar es también atacar algo que está mal en nuestras vidas, derribarlo, desarraigarlo y destruirlo y echarlo fuera.
Batallar es disputar por aquello que yo me merezco espiritualmente, emocionalmente, psicológicamente, tener una estabilidad. Batallar es hostilizar, hostigar hasta hacer huir algo que no está bien. Batallar es impugnar, es refutar, es contradecir aquella actitud que en mí no está conforme a la vida y al carácter de Cristo Jesús, a la vida y al carácter del Señor Jesucristo, a la vida y al carácter de nuestro Padre Celestial como Padre y como esposo. ¡Aleluya! Sí, batallar es contradecir mis propias acciones que son contrarias a las acciones de Cristo Jesús. En su palabra, en sus emociones, en sus acciones. Batallar es contradecir, es rechazar toda conducta, pensamiento y acción que en mí contradice la naturaleza de Cristo. En mí, echarla fuera en el nombre, identificar y echar fuera. Porque tengo que ganar mis batallas internas para poder ganar mis batallas externas. Si usted no gana sus batallas internas, difícilmente va a ganar las batallas externas. Dirían los jóvenes, obvio. Obvio, claro que sí. Así que ahí tenemos un sinnúmero de textos bíblicos y usted puede analizarlos, estudiarlos, escudriñarlos para poder tener muy, pero muy en claro todo lo que es batalla, todo lo que es guerra, y ruego al Padre que le conceda en el nombre de Jesús la asistencia del Espíritu Santo para que usted pueda ser enriquecido o enriquecida. Para ir concluyendo, Isaías 54:17 dice: ningún arma forjada contra ti prosperará. Y usted y tú, dice, rehusarás, harás frente contra toda lengua que se levante contra ti para juzgarte o avergonzarte. Sigue diciendo, promete que ningún arma, promete Dios, promete el Abba, promete nuestro Elohim. Él promete que ningún arma forjada contra ti o ataque del enemigo o de personas podrá dañar a los siervos de nuestro Elohim o nuestro único y verdadero Dios. Siervos. Usted y yo debemos de tener ahora plena conciencia de qué es ser siervo y en qué área soy siervo y a qué medida sirvo, con excelencia, con mediocridad, con eventualidad o con constancia. ¿Qué dones usted tiene? ¿Suele ofrecer de manera individual o personal o grupal el taller o el seminario acerca de los dones? Usted tiene que descubrir qué dones o don tiene que equiparse y ser instruido y adiestrado, y de ahí buscar un lugar donde servir con excelencia, con eficacia, para que esta promesa se cumpla en su vida. Todo el mundo cree ser siervo, como todo el mundo cree que es justo o justa, sin conocer la etimología de la palabra en su lengua natal y más profundo en el conocimiento del hebreo. Sí, ya no debemos, yo le aconsejo que pase de estudiar en griego a estudiar en el hebreo, ya que la naturaleza mismo del Señor Jesucristo con su lengua hebrea nos lleva a investigar en original el concepto para nosotros, porque dice la Escritura, clama el justo y Jehová le oye. Pero si usted no es justo o yo no soy justa en tratar a mis padres, a mis hermanos, a mi pareja, si no soy justo en la distribución del dinero que gano y lo manejo a mi manera y no a la manera de Dios, si no soy justo en el trato, en la manifestación de amor hacia otros, entonces esa promesa
no es para mí. Así. Y usted tiene que evaluar esto. Aleluya. Así que nada te podrá dañar si tú o usted de forma consciente se ha consagrado en ciertos días para entrenarse, equiparse y adiestrarse para servir con excelencia al Padre Celestial. Y como trabaja con excelencia para expandir el reino de los cielos, como maestro, como enseñanza, como evangelista, como hijo, como hija, en cualquier área, entonces vendrán las recompensas del Altísimo. Y una de ellas es esta promesa de Isaías 54:17. Protección contra sus enemigos que vienen a hacerle guerra o vienen a atacarle. En el nombre de Jesús, Él peleará por nosotros y nosotros estaremos tranquilos. La diferencia principal en la escala de la palabra batalla y guerra: una batalla es un enfrentamiento militar específico, un enfrentamiento con fuerzas militares terrenales o espirituales específico. Esa es una batalla de duración corta y enfocada en la táctica. Una guerra es diferente. Una batalla es de duración corta, una discusión, un pleito con su esposo, con su pareja. Hay conflictos armados emocionalmente que viven varias parejas, varias familias. Usted identifique en qué áreas emocionales o espirituales o con personas de su pasado o de su presente, en el entorno que enfrenta la batalla. Aquí dentro, o en el entorno físico, en su casa, en su hogar, en su lugar de estudio. Varios enfrentamos lugares de batalla, de guerra, entre pastores mismos, atacándose unos a otros, creyendo uno u otro que tiene la mejor doctrina o la excelente doctrina. Eso es entrar en orgullo espiritual y no tendrá galardones. Sí. Así que identifique su tipo de batalla. Si son con sus hijos o con su hija. Es un momento, es un instante. Porque una guerra es algo diferente. Una guerra es un conflicto social o espiritual o político o de frontera, de larga duración, entre naciones, entre grupos religiosos, entre familia, entre esposos, entre padres e hijos, entre creyentes, entre denominaciones, divididos en guerra. Sí. Y tiene que ver mucho con las estrategias y la táctica que ocupa su enemigo o que ocupa usted para autodestruirse o sabotear su vida espiritual, o para querer hacer mal o derrocar a otro o avergonzarlo. Si el Padre nos escudriña en alguna área de su vida, y de mi vida, usted va a encontrar que de los 1000 requisitos que se necesitan para vivir una vida totalmente íntegra, totalmente consagrada, usted va a ser puesta en la balanza, al igual que yo, y vamos a ser pesados y hallados faltos. Es que en un lado pondrán al Señor Jesucristo y todas sus competencias éticas de santidad, de integridad, de amor, de pureza, de motivación correcta, que no busca diezmos, ni fama, ni fortuna, ni poder, ni inmortalizarse, ni tener la denominación más grande del mundo, sino que cuando evaluamos nuestras motivaciones vamos a encontrar varias cosas no muy agradables. Así que en un lado van a poner al Señor Jesucristo y al otro lado le van a poner a usted en la balanza, a ver quién pesa más, quién es más íntegro, más santo, ya que usted y yo, sin darnos cuenta, nos ponemos máscaras de espiritualidad o filtros de espiritualidad o de conocer la ciencia de Dios.
como si fuéramos perfectos. Mi amado, mi amada, hay guerras y batallas espirituales que la han peleado los ángeles y los arcángeles, las huestes espirituales del Padre, y que tienen que seguir así. Ellos pelean esferas espirituales. Y hay otras que nos toca pelear a nosotros. Batallas y guerras que son aquí en la mente, pensamientos obsesivos compulsivos, pensamientos con el pasado, presos de un pasado pasional, romántico, sexual, cadenas y ataduras contra vicios, sí, contra deseos no sanos que son altamente destructivos, con situaciones que quisieran olvidar o quisiéramos olvidar, pero de repente vienen y le arman una batalla, no una guerra, porque es un episodio de un momento o de unos días. Escriba, escriba y escriba. Yo tengo guerras por librar y estoy analizando cuáles han sido las incompetencias que han habido en mí y por qué no he ganado esa guerra que lleva más de 14 años. Guerra o batalla contra una economía. Hoy tenemos una guerra, el país, las familias, las empresas. Una guerra contra una economía bastante precaria y lamentaria. Familias que ciertos días no comen, o que comen una vez al día, o comemos 2 veces al día después de la pandemia. Sí, Dios ayude a nuestros gobernantes a unirse y a buscar la solución del país. Y Dios nos ayude en lo que llamamos cristianismo a buscar una unidad, a clamar, a interceder, a suplicar, ya que la Escritura nos llama a orar y a interceder para que Él ponga gobernantes sabios y entendidos, con la habilidad de Daniel para operar políticamente correcto, con la habilidad de José para multiplicar los graneros y que haya abundancia de alimento para todo el Ecuador y para los países que sufren, para las familias ecuatorianas. ¿Qué tipo de batallas y de guerra usted, mi amado, mi amada, está librando en esta hora? Que a veces nos quitan las fuerzas. ¿Cómo librar sus batallas? Mire qué áreas de su vida. Le motivo a que vaya a internet o haga buscar la lista de transgresiones o de pecados que hay vigente y que usted se analice, porque cada práctica de pecado, sea escandalosa o sea silenciosa, sea en el alma o sea en la mente, es algo que el enemigo legalmente va a usar para que usted pierda su batalla o su guerra. Es tiempo de despertar nuestra conciencia espiritual y analizarnos plena conciencia de lo malo y de lo bueno que hay en mí. ¿Qué impide que el fluir de mi gozo, de mi alegría, de mi paz, de mi relación sólida, de mis conversaciones con mi Padre Celestial en la habitación secreta? A estas alturas ya usted tiene que tener un tiempo consagrado para conversar cada día con su Padre. Hay un tiempo para pedirle al Padre. Hay un tiempo para suplicar al Padre, para interceder por otros. Hay un tiempo para alabarle, glorificarle y magnificar su nombre por todo lo creado, por todo lo recibido, aún por los momentos de error, de fracaso, de pecado, porque de ello aprendemos para poder ser mejores seres humanos, para tener compasión de aquellos que pecan o que caen en desgracia. Porque con el dolor que nosotros hemos sufrido, podemos entender el dolor de otros. Y con la restauración y la misericordia, la piedad y la gracia, ese favor no merecido, hemos sido cubiertos, hemos sido levantados.
para poder levantar a otros. Hemos sido sanados en ciertas áreas para poder sanar a otros, bajo la unción y la presencia del Espíritu Santo. Así que mi amado, mi amada, sus batallas tienen que ver con las armas, que no es de dones ni... No. Las armas vienen a ser integridad, pureza, verdad, amor, perdón, servicio, humildad, sencillez, mansedumbre, misericordia. ¿Tiene usted esas armas? ¿Es íntegra o íntegro en todas las áreas? ¿Cuáles el Señor le pide por medio de su Espíritu Santo que usted tenga armas de integridad para que el enemigo no nos avergüence, no nos humille y no nos descalifique o nos gane la batalla? Usted tiene que estar plenamente consciente de ello, para que se puedan activar todas las riquezas de bendiciones sin límites que el Padre tiene para usted y para mí en este tiempo y en esta hora. Obediencia, 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 más obediencia. Usted tiene que ser guiada y guiado por el Espíritu Santo y que le muestre con la luz de Cristo aquellas áreas donde hay una obediencia parcial, obediencia mediocre y obediencia inconstante o desobediencia total a algo que el Padre le está pidiendo que obedezca. Sí, la obediencia es número uno, no la oración, ni el ayuno, ni la intercesión, ni las vigilias. Esos son preciosos hábitos, sí, que nosotros podemos practicar y que pueden dar muchísimo resultado cuando nosotros vamos a acompañar esas prácticas de espiritualidad, si las podemos llamar así, la oración, el clamor, la súplica, la vigilia, el ayuno. Sí, activar eso, pero con una base de obediencia. Después que el Padre me dice tienes que obedecer esto, y yo le digo, Padre, no puedo, necesito el poder de tus fuerzas. Efesios 6, versículo 10. Para yo poder obedecerte a ese nivel de trascendencia. Necesito la plenitud de la vida de Cristo, ya que Él como Hijo fue aprobado en obediencia. Y yo necesito a Él, Masías Yahoshua, aquí dentro, en mi naturaleza humana, para poder obedecerte con alegría. Sí, entonces tener las armas, tener el corazón correcto y quitar todo aquello que en mí me descalifica o el enemigo puede reclamar como argumento legal para destruirme o robarme autoridad o impedirme que yo gane mis batallas o mis victorias. Yo tengo que estar plenamente consciente por el Espíritu Santo que me muestra dónde hay un error en mi vida, para yo poder fluir en una bendición trascendente. Que el Padre Celestial les envista de esa gracia. Hoy ruego en el nombre de Jesús para que todo aquello que ha sido plantado por el enemigo, por hábitos insanos, por generaciones pasadas, por herencias genéticas, por la propia naturaleza heredada de Adán y Eva, y por su propia o mi propia concupiscencia, o como dijo el apóstol Pablo, por el pecado encubierto o descubierto que aún habita en mí. Hay que enfrentar eso. Y la única forma de vencer, tanto en la guerra como en la batalla, es que el Padre me unja y me muestre aquellas cosas que me debilitan o que me descalifican para tener una vida plenamente victoriosa. Entonces las fuerzas de las tinieblas y el enemigo y las enfermedades y todo aquello que antes me era imposible vencer o conquistar o manifestar la naturaleza del Padre. Sistemas de creencias limitantes por denominación puedan ser quebrantados y pueda activarse en mí ese creer
poderosísimo, acompañado de creencia y vivencia, creencia y vivencia. Que lo que crea yo sea ungido para poderlo vivir y sostener, no en mis fuerzas, sino en el poder de las fuerzas de aquel que venció al enemigo en la cruz del Calvario, de aquel que venció todo sistema religioso, de aquel que venció toda obra de pecado, de transgresión a la ley de Dios. Esa fuerza sobrenatural, diga conmigo, yo la recibo ahora. Y voy a guerrear o a batallar para poner en mi casa, en mi habitación, un espacio y una hora donde tenga mi mejor ánimo, mi mejor fuerza, mi mejor disposición. No al final de tu trabajo porque vendrás molido. Tiene que ser tu mejor momento, tu mejor temporada, tu mejor ánimo para que le puedas dar al Rey de Reyes y el Señor de Señores. Amar al Señor con todas tus fuerzas, con toda tu energía, con toda tu vitalidad. Aleluya. Entonces y solo entonces nuestras vidas empezarán a trascender hasta llegar a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Entonces nuestra vida se sentará con Cristo en los lugares celestiales. Aleluya. Entonces se activará y seremos partícipes de la naturaleza divina. Así lo sostiene la palabra profética. Padre, gracias por cada hermano, amiga que están ahí escuchando. Comparta para bendición. Practique y vea ese activar diferente de la naturaleza divina de Cristo en usted, haciéndolo al fin, más que vencedor. Aleluya. Que el Señor le bendiga y sea usted mismo destruyendo, desbaratando para que pueda construir, guiados por el Espíritu Santo. Si hay alguien que no ha recibido a Cristo, pues dígale: Señor, te entrego mi vida, lléname de tu naturaleza y de tu espíritu, rompe todo lo que no es tuyo. Ven, habita aquí dentro y te entrego el control y el señorío. Te entrego mi dominio propio para que venga tu señorío a gobernar sobre mí. Perdona mis faltas y mis pecados y dame una nueva vida a partir de hoy. Lléname del poder de tu espíritu y de tu amor, y solo entonces así seré mucho más que vencedor. Y si alguien se ha apartado, busque un lugar a solas en su habitación, póstrese y dígale: Señor, estoy cansado de vivir fuera de ti o de vivir de una forma religiosa. Hoy quiero vivir en Cristo y con Cristo dentro de mí. Me reconcilio, Padre. Restitúyeme todos los derechos, así como le restituiste al hijo pródigo. Bañado, limpiado, vestido, anillo, corona de príncipe, aleluya, y un banquete. Haz fiesta, Señor, junto conmigo. Que el Señor les bendiga y el Señor les guarde. Hasta la próxima. Somos Misión Vida, ore por nosotros. Estamos aquí en la parroquia Tonsupa junto a mi esposa. Ella ahorita está en el trabajo. Oren por nosotros para que el Señor supla toda necesidad y provea en abundancia. Estamos orando por discípulos para poder levantar una obra aquí, intentando glorificar al Señor a través de ellos. Desde cero, una obra misionera desde cero. Así que les pedimos sus oraciones para con nosotros. En Cristo Jesús.